Hola, ¿cómo estás, mi guerrera y mi guerrero valiente? El día de hoy quiero hablarte de cómo nos enseñan en México. Yo soy mexicana, dejé México porque así lo sentí, que yo quería un cambio. Y acá en Estados Unidos, en Nueva York exactamente me encuentro, me vengo a dar cuenta que existe una palabra que se llama autoestima. Y esa palabra significa todo lo que tú ves en ti, bueno, malo, tus debilidades, lo que puede ser fuerte. Y mira que yo comienzo a buscar empleos, pero sí me doy cuenta que cuando trabajaba en lugares donde son personas hispanas, acá en Nueva York, ellos te demandan que trabajes muy pesado. De hecho, acá en Estados Unidos, ellos quieren mucho a los hombres y mujeres mexicanas cuando saben trabajar bien. Ellos dicen que como los mexicanos, que como los peruanos, los colombianos, que es gente más trabajadora que otros nacidos en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Pero hablan de los latinos. ¿Sabes qué pasa? Que a los latinos nos metieron en la cabeza que nosotros nos teníamos que esforzar demasiado, pero nos enseñaron mal. Y vuelvo y repito, nos enseñaron mal. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a estudiar la riqueza, la abundancia, el amor propio, el respeto, el poner límites. Entonces, yo no sé si tú te has fijado que cuando hacen una película ponen a los hispanos, en especial a los mexicanos, de jardineros, cuidando niños, limpiando casas, los que recogen las cosechas, trabajos bien pesados. Entonces nosotros nos hemos creído que para eso hemos nacido. Nos hemos creído que ese tipo de trabajo es el que nosotros nos merecemos, sin darnos cuenta que eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Dios es un rey y como no estamos cerca de Él, no nos enseñaron a amarlo, a depender de Él, nos creemos esclavos. Y cuando tú encuentras un empleo acá en los Estados Unidos, tú te sientes exhausta, porque te contratan a lo mejor para vender sándwich, pero también te meten limpiar el piso, lavar el baño, y todo por el mismo salario. Entonces, por necesidad la gente lo toma. ¿Y sabes qué experiencia yo tengo acá cuando vengo y empiezo a trabajar en la autoestima? Y me doy cuenta que sí, que una persona te contrata un jefe, por ejemplo, vamos a ser claros para que entendamos cómo funciona. Un jefe te dice, límpiame aquí, y tú con lo que te enseñaron en tu país, tu mamá, tus abuelitas, tus tías, el marido o así, limpia bien, no solo aquí, también acá abajo, y también vete por detrás. Entonces uno lo comienza a hacer así. A ellos les encanta, porque ellos a lo mejor te dicen por $12 o $15, yo te voy a pagar la hora. Pero como ellos ven que tú le echas ganas, te van a dar más trabajo, y más trabajo, y más trabajo cada día, pero no te van a subir el sueldo, solo más responsabilidad. Y entonces ahí empieza la esclavitud. Como nosotras tenemos baja autoestima, nos enseñaron que había que hacer mucho para merecer un esposo, para merecer que la tía te quiera, para merecer que la carne asada, porque tú vas a llevar las salsas y tú vas a hacer todo para que la familia te esté esperando con gusto, porque pues tienes que ser muy servicial, casi como tapete te tienes que poner para que tu familia misma a veces te acepte. Entonces tú empiezas en los convivios lo mismo,
tienes que hacer muchos guisos, muchas cosas, y entonces la gente dice, no, cocina delicioso, y así, pero no te enseñaron que eso es servilismo, y el servilismo va conectado con la esclavitud, porque tú, en vez de estar aprendiendo cosas importantes como elevar tu autoestima, respetarte, amarte, leer libros y crecer y tener más valía mentalmente para que tú te puedas desempeñar en un mejor estilo de trabajo, no solamente los que acá en Estados Unidos nos han querido asignar, que los hispanos es para esos, los que nadie quiere, los que son cansados, mal pagados, con horas y horas extras. O sea, es esclavitud total, mis amores. Pero lo peor que aquí es que no la hemos creído. Pero bueno, este video, si tú lo estás viendo y te llega, velo completo, estúdialo y piénsalo. Si tú eres hijo de un rey, tu obligación es seguir el ejemplo de tu papá. Si tu papá es organizado, si tu papá es limpio, honesto, amoroso y es un rey, entonces hay que crecer al nivel de él. Y entonces él tiene todo el poder para ayudarte a conseguir lo que tú quieras, porque es un rey. Imagínate que un hijo llega al rey aquí en la tierra y le dice, papá, yo quiero este trabajo. Ay, déjame, le hablo a tal persona, no te preocupes. Pero no es como lo hacen de dedazo en México para el gobierno o así, que no funciona, que es algo denigrante, feo. No, funciona que como tú estás preparado, porque estás leyendo libros de crecimiento y desarrollo personal, y entonces has elevado tu valía, sabes que tienes que llegar a tiempo, que tienes que hacer lo mejor que puedas, que tienes que ser muy honrado, muy disciplinado, vas a empezar a crecer en todos los puntos de vista. Y entonces ahí es cuando tú tienes mejor oportunidad de empleo y de mejor paga también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros acá comenzamos a trabajar en la autoestima, hay nuevas oportunidades. Y eso depende de una decisión. Y esa decisión es tuya. Hay gente, cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, a Nueva York, que me decía, cuando yo llegaba, no sé, a trabajar a una lavandería, la empleada de ahí me decía, yo soy mexicana, yo soy de Guerrero, y acá, ay no, mis jefes me quieren muchísimo. Tengo ya con ellos 12 o 14 años. Algunas te decían 20 años. Ah, ¿sí? Sí, pero ellos me quieren muchísimo. No, es que yo soy, pero... No, yo les funciono muy bien. Y entonces yo les decía, ok. Yo en ese momento no tenía a Dios como lo tengo ahora. Mi juicio era muy rápido. Entonces yo le decía, oye, ¿y cuánto te pagan? Yo ya estaba juzgando, por eso salía esa pregunta, porque obviamente yo sabía que la estaban abusando económicamente. Ya me contestaba la persona, porque yo estaba trabajando ahí, y te das cuenta, porque si no a veces hasta te mienten. Ya me decía, no, pues a $7.50 la hora, más las propinas. Algunos dejan, algunos no. Y yo le decía, por ejemplo, ¿y cuando entraste, a cuánto te pagaban la hora? No, siempre me han pagado igual. A veces me suben 50 centavos al año o así, pero te dan más horas. Y te dan tiempo extra. Y te dan a veces los 7 días en la semana. Entonces, finalmente ganas un poco más. Con un orgullo que yo me quedaba así. Cuando empecé a vivir ese estilo, porque por necesidad lo tienes que tomar, por un tiempo. Hay un tiempo que vas a tener que sacrificar para que salga dinero y después con ese dinero puedas invertir en tu crecimiento. Entonces yo les decía, ok. Y yo veía, yo salía exhausta.
Entrabas, había que poner la ropa en la lavandería, todo un fraude, te hacían meter ropa de, por ejemplo, de un señor adulto con un bebé en mallas para que no te confundieras, y en la misma máquina con el mismo jabón y con la misma agua, y tú así, guácala, ¿te imaginas? O gente que tiene gatos y gente que tiene un bebé recién nacido. Se mueven muchas cosas cuando no está Dios, pero bueno, yo salía de esos trabajos exhausta, porque al final había que lavar, limpiar la lavadora, la secadora, el piso, barrerlo, trapear, y sí, te llevabas a lo mejor $300 a la semana, pero tú salías como un trapito, súper cansada. Entonces, ojalá que este video sirva de algo para que evaluemos si queremos seguir siendo los que rellenan los trabajos pesados, la limpieza, lo que significa que nadie acepta ese salario. Entonces los mexicanos lo aceptamos. Ya no más, mis amores. Hay que acercarnos a Dios. Ya no más, mis amores. Hay que acercarnos a Dios para que Él nos muestre qué es salir de la esclavitud. Vamos a tener que hacer cambios, porque estar cerca de Dios no es gratis, ¿eh? No podemos robar. Yo a veces hacía maldades en la lavandería, porque me daba coraje. Y entonces, si la señora, la dueña, me decía, ¿sabes qué? El sobre, ahí en el hay un sobre, y ahí vas a meter las propinas. La mitad es para ti y la mitad es para mí. Y yo decía, ¿cómo va a ser la mitad para ella y la mitad para mí si yo estoy trabajando y ella no está trabajando? ¿Y sabes qué pasaba? Que yo agarraba más y yo me creía la lista. ¿Sabes qué es lo que pasaba? Que cuando yo hacía maldad, yo llegaba a mi casa y mis perritos se enfermaban. Había que gastar ese dinero robado de alguna manera para pagar la medicina de mis perritos. Así es que Dios me empezó a mostrar lo que estaba pasando. Y así fue que Él me empezó a corregir. Así fue exactamente como Él me empezó a corregir. Cuando Él ya me empezó a corregir, yo empecé a hacer cambios significativos. Y sí, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor y temblor a Jehová. Y así es. Entonces, acércate a Dios en una relación íntima tú y Él en tu cuarto. Comienza a leer la palabra de Dios para que veas cómo es salir de la esclavitud, cómo Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y toda la murmuración que hacemos cuando estamos en el mundo. Somos quejosos, negativos, lambiscones. De todo tenemos un poco, pero todo es feo, nada es limpio, ni bonito, ni honesto. Entonces, mis amores, hay que cambiar, hay que crecer, desarrollo personal. Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, ¿ok? Y a elevar el autoestima. No compremos el mensaje de que solo servimos para hacer esas cosas, aunque nos lo pongan en las películas. Es más, ni veas esas películas, para que no vendan y vean que no les funciona. Estamos metiendo que para eso hemos nacido, porque los hispanos nacimos para cosas grandes, pero solamente Dios nos las va a mostrar. El mundo las va a aprovechar a su conveniencia. Sigue enriqueciendo a alguien que no valora tu trabajo, ¿ok? Cuidado con eso. Besos, Verónica Israel. Bye.